Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener una transmisión que ustedes me han estado solicitando mucho en la casilla de los comentarios, y es que explique de nuevo cómo elaborar un ensayo científico argumentativo, que de hecho es el tema más buscado en mi canal. Así que vamos hoy a abordar cómo se elabora un ensayo científico argumentativo desde la elaboración de una tesis, una introducción, obviamente el desarrollo de varios argumentos, las conclusiones y la lista de referencias, que son cosas que normalmente deben ser parte de la estructura de un ensayo científico argumentativo. Van a ver que no es tan complicado. Sí les recuerdo que en el link de la descripción les voy a dejar el imprimible para que ustedes puedan descargar este material y así les sirva de ejemplo, porque la mejor manera de aprender algo es viéndolo en acción a través de un ejemplo. Quiero agradecerle a todas las personas que generosamente se conectan a mis transmisiones. Les agradezco muchísimo toda la confianza. Por eso en este momento les pido que me regalen un like, que compartan el link de este video en sus redes sociales, porque cada día somos más. Recuerden también que si ustedes quieren recibir asesorías personalizadas o clases conmigo, vía Zoom tengo diferentes niveles para todas las personas que estén preocupados en este momento porque están cursando tal vez un curso de teatro o de poesía y están enfrentando algunas dificultades. Pues recuerden ustedes que pueden contratar mis servicios para yo impartirles clases. Hay diferentes niveles, ya les voy a mostrar rápidamente como parte de este pequeño comercial. Hay diferentes niveles de membresía a los cuales ustedes pueden optar. La de 2.49 es solamente para personas que quieran apoyar este canal, apoyar este esfuerzo, pero no les da acceso a clases. Eso se aplica a partir de los niveles de $14.99 al mes, que les da acceso a una clase vía Zoom, $24.99, que les da acceso a 2 clases vía Zoom, $34.99, que les da acceso a 3 clases vía Zoom, $49.99, que les da acceso a 4 clases, y la VIP o Premium, la de $99.99, que les da acceso a 9 clases vía Zoom. Ahora, si el tipo de asesoría que ustedes necesitan es la elaboración de una tesis monográfica, eso sí tiene otro precio y primero me tienen que contactar para que nos pongamos de acuerdo en cuanto a las sesiones, porque ya una tesis sí es muchísimo más trabajo, porque obviamente hay que identificar un problema de investigación, obviamente hay que hacer preguntas de investigación, recuerden ustedes que hay que escribir objetivos general, objetivos específicos, hay que hacer antecedentes, justificación de este problema, hay que elaborar un marco teórico que coincida con nuestras preguntas de investigación. Recuerden que este marco teórico debe seguir la normativa APA séptima edición, así que es una de las partes normalmente de una tesis que conlleva más tiempo. Luego hay que diseñar instrumentos, aplicar documentos en campo, hay que obviamente procesar todos esos datos y venir con conclusiones, recomendaciones y listas de referencia. Entonces, si es la elaboración de una tesis, eso sí me tienen que contactar directamente para que nos pongamos de acuerdo, porque normalmente el precio es otro, pero los otros requerimientos sí rondan en estos precios. Ahora, ¿qué es lo mejor? Pues tú sabrás obviamente cuáles son las dificultades que estás enfrentando, o sea, si estás a punto de reprobar el curso o si tienes una tarea que se te está haciendo muy difícil, puede ser, estás elaborando un poema, estás elaborando un ensayo, un análisis crítico, estás redactando un párrafo, editando texto. Pues obviamente no todas las tareas tienen el mismo nivel de dificultad. Entonces, en dependencia de tus necesidades, así dependerá el nivel que más te conviene. O sea, no digo que a todos les convenga el de 99.99, ¿no? Eso dependerá mucho de la asesoría. Si es algo muy puntual, a lo mejor con una clase al mes tienes. Pero si ya necesitas un poco más de apoyo, podrías verificar los otros niveles. También agradecerle a las personas que son miembros de mi comunidad Oro, a Amanda, a Janet, a Marquela, al Planeta de Abraham, Plantas y Más, a Rodolfo, a Sebastián, a Noé, a Miguel Salazar, a Luisa, a Hipólito, a Germán, a Ana Cruz, a Silvia Rodríguez, a Mariana, a Orlando, a Unidad Rojas, a Marco, a Arelis Pichardo y Verónica, a todos ustedes que envían su donativo todos los meses para que este proyecto educativo siga creciendo, pues les agradezco muchísimo la confianza. Entonces, bueno, ya vamos a entrar en acción recordando siempre, que a la hora de elaborar un ensayo científico argumentativo hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, hay que aplicar doble interlineado al documento, porque el profesor, obviamente, voy a acercar aquí mi teléfono para tenerlo
cerca, porque obviamente el profesor, ok, va a tener que revisar este ensayo y te va a tener que dejar comentarios. Entonces por eso es que también pedimos el 1.5, vamos a agrandar un poquito esto. Ok, otra cosa importante es que hay que aplicar sangría de primera línea a todos los párrafos. Recuerda que el número se coloca arriba y a la derecha. Recuerda que tienes que diferenciar la cita directa de la indirecta, porque no es lo mismo. En la directa vas a recuperar tal cual las palabras de un autor, pero lo vas a copiar tal cual, no vas a incorporar ninguna modificación, mientras que en la indirecta o parafraseada lo vas a decir con tus propias palabras. Por tanto, la directa puede ser de dos tipos. De menos de 40 palabras, en cuyo caso vas a colocar esta cita entre comillas y recuerda que vas a indicar el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. Esto es muy importante para que cualquier persona que recupere tu ensayo tenga acceso a las citas, a la lista de referencia. Si son de más de 40 palabras, debido a que estéticamente no se ve muy bien dentro del ensayo, se separa, o sea, en párrafo aparte y con mayor sangría. Pero ya no se van a colocar las comillas. Hay personas que siempre que son directas le ponen comillas y esto es un error porque realmente la comilla solamente se coloca si la cita tiene menos de 40. Si tiene más de 40 ya no van comillas. Otra cosa importante, que las citas indirectas o parafraseadas evidentemente van sin comillas y solo mencionan el nombre del autor y el año, pero no van a colocar número de página. Esto es obvio porque como son parafraseadas, ustedes van a decir con sus propias palabras las ideas de un autor, pero no es que la van a citar tal cual. Entonces, en este sentido, es importante que ustedes tengan muchísimo cuidado en saber diferenciar las citas. Ahora, la lista de referencias, que es todos los documentos que ustedes consultaron, está indentada y debe llevar una sangría francesa. Además, debe estar ordenada alfabéticamente y no debe estar enumerada. Mucha gente la enumera, pero en realidad APA séptima edición aconseja que no, de hecho que no se enumere. También el tema de los URL, porque recuerden que cuando estamos recuperando fuentes de internet, que normalmente ahora es la mayoría de fuentes, se viene el URL con el formato azul y subrayado. Esto ustedes se lo tienen que quitar. Entonces le van a poner negrillas y sin la raya. Recuerden que ya no usamos la palabra bibliografía, tampoco trabajo citado, sino lista de referencias. ¿Ok? The reference list. Esa es la manera correcta. Si ustedes citan dentro del documento una obra que tenga 3 o más autores, no van a indicar los 3 autores dentro del ensayo, solo van a colocar el primer autor seguido del herol. Entonces, esto es algo muy importante porque antes, por ejemplo, en APA sexta edición, se incluían los autores dentro del ensayo, pero en APA séptima edición solo el primero seguido del herol, que significa todos los demás. Por cierto, es et al, no an all, ¿okay? Porque es et al, la abreviatura del convencionalismo. En la lista de referencias se van a colocar todos los autores de la obra, hasta 20, es decir, 19, 18, 20, pero el número 21 no lo van a poner. Siempre que lo digo me da risa porque ¿qué probabilidades hay que encuentres un trabajo de investigación con 22 autores? Pues no es muy alto, normalmente serán 4, 5, 6, todavía 10, pero 20 es extraño. Sin embargo, pues podría ser que en algún momento esto suceda, entonces hay que tener el cuidado de que solo hasta el 20, pero todos los demás lo tienen que mencionar. Tipos de letra, hay varias admitidas por APA séptima edición. La Times Roman 12, la Arial 11, la Georgia 11, la Calibre 11 y la Lucida Sans Unicode tamaño 10. Recuerden también otra cosa muy importante, que hay que usar mayúsculas solo al inicio de los párrafos y en la primera palabra del título, porque en inglés se pone en mayúscula todo el título, en español no, solo es la primera letra. También se puede usar la I y el ampersand para indicar fuentes que son recuperadas por varios autores. Digamos que son 2 autores, Rodríguez L y Gutiérrez A. Entonces pueden poner Rodríguez L y Gutiérrez A o Rodríguez L, el ampersand, ¿no? Y Gutiérrez A. Las dos son correctas, indican lo mismo la I. La extensión, normalmente un ensayo debe ir un mínimo de 5, un máximo de 10. Número de fuentes a consultar, esto obviamente depende muchas veces del tema, porque hay temas que se encuentra muchísima información, hay temas que se encuentra menos información, entonces un equilibrio, yo diría un mínimo de 5 fuentes, si es un tema muy novedoso, a lo mejor pues solamente encuentres unas 3 fuentes, y aunque yo recomiendo un máximo de 10, esto realmente no es algo tallado en piedra. Por ejemplo, a veces hay personas que dicen, no, pero es que realmente hay 13 documentos que son muy valiosos para mi trabajo. Eso ustedes lo van a ir decidiendo. Pero sí un idílico de 5 a 10, ¿no?
Escribir el título de último para que realmente recoja la información, el sentido del ensayo. Si encuentran estadísticas, son muy valiosas en la introducción y el desarrollo del ensayo porque las estadísticas dan respaldo a tu tema. También recuerda que los argumentos que defiendan tu tesis de investigación deben estar en el cuerpo del ensayo, no en la introducción, tampoco en la conclusión, sino en el cuerpo del ensayo, es decir, en el desarrollo. Hay que incluir al menos un párrafo de contraargumentación al final, sobre todo si es un tema muy polémico y sabes que mucha gente no va a estar a favor de tu posición. Entonces es importante esto también. Hay que evitar el plagio, o sea, tú puedes recuperar las ideas de otro autor, pero lo tienes que indicar. Ahora, mínimo de 5 argumentos, máximo de 10. En la fase de contraargumentación yo diría de 2 a 5 argumentos máximo. Recuerda que en la portada de tu ensayo científico debes incluir el logo de la universidad, el título del ensayo, el nombre de los estudiantes, tu maestra, el grupo, la asignatura y la fecha. También recuerda que a la hora de elegir citas de fuentes recuperadas en Internet es importante que este documento tenga autor identificable, título, paginación, de preferencia referencias y sea descargable en PDF, porque normalmente cuando ya en el buscador ustedes ponen PDF se filtra mucho más el documento. También les recomiendo mucho utilizar Google Académico. Recuerden usar conectores del discurso para que el ensayo vaya fluido. Es recomendable, aunque no obligatorio, terminar el ensayo con una frase célebre. Recordar siempre que un ensayo no es copiar y pegar las ideas de otro autor, sino utilizar citas, dar opiniones personales y es muy recomendable incluir una reflexión al final del ensayo que conecte emocionalmente con nuestro lector y que además recuerden que es con lo último que se va a quedar el lector. Entonces es muy importante que esa reflexión invite y conecte con los lectores. Ok, vean ustedes un ejemplo de ensayo científico argumentativo. Algunos profesores piden un resumen o un abstract, eso obviamente se lo preguntan al profesor, pero vean ustedes que aquí lo incluí. Este ensayo se llama Mitos o creencias erróneas para realizar educación física y lo vamos a iniciar con un resumen, ¿no? Generalidades de este ensayo donde lo vamos a presentar o lo vamos a vender a nuestro lector. Y dice el resumen así o el abstract. En este ensayo se hará un análisis de los principales mitos y creencias erróneas que tienen los estudiantes en torno a la asignatura de educación física. Será un análisis de la información falsa que manejan los estudiantes y los padres de familia en torno a lo que significa hacer ejercicio, a la importancia de la hidratación, al papel que el ejercicio juega para luchar contra el sedentarismo y las enfermedades del sistema músculo-esquelético, la posibilidad de reducir o no la grasa focalizada, el efecto que tienen los ejercicios abdominales y el valor del ejercicio cuando se realiza dentro de un plan personalizado de trabajo. Este tema es importante porque el acceso a educación física de calidad es un derecho humano de todos los estudiantes de Nicaragua. Entonces, vean ustedes que estoy hablando algunas generalidades del ensayo, me queda claro los argumentos que yo voy a probar en este resumen o abstract que no debería ser mayor a un párrafo, porque recuerden que solamente son generalidades del trabajo. Luego vamos a hacer la introducción de nuestro ensayo, donde hábilmente vamos a presentar la tesis de investigación, es decir, lo que nosotros vamos a probar. Vean ustedes aquí la introducción. La escuela es un ente colectivo que tiene entre sus funciones la de atender las demandas de una sociedad. Actualmente existe un creciente interés en la salud física, ya que el sedentarismo y la falta de ejercicio aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Ven? Estoy introduciéndome al tema, la importancia de la educación física, la importancia de desmitificar una serie de creencias en torno al ejercicio de la educación física en los colegios, que es importante desmitificar, ¿no? En este sentido, la educación física se vuelve una asignatura vital para garantizar la salud del estudiantado y constituye un compromiso social y legal que presentan todas las escuelas. Es por eso que resulta indispensable que la educación física esté orientada al fortalecimiento de la musculatura, vean los argumentos, a la disminución de los niveles de grasa y azúcar en la sangre y la potenciación del sistema músculo-esquelético. Por otro lado, en torno a la educación física existen muchas creencias y mitos que deben erradicarse, ya que es importante distinguir la realidad de la fantasía. Estoy aquí presentando la tesis de investigación. ¿De qué vamos a hablar? De todos los mitos que hay en torno a la educación física, mitos que en muchos casos son peligrosos y que deben ser erradicados. Ok, esa es mi tesis. Aquí un poco la respaldo.
Estos mitos y creencias erróneas en torno a varios aspectos biomédicos de la educación física son muy comunes y tienen su origen en la publicidad, en los docentes con poca capacitación, en los entrenadores empíricos y en monitores poco formados. Entonces, ven, estoy presentando mi tema, estoy diciendo que en mi ensayo voy a hablar de todos los mitos, las creencias que hay en torno a la educación física, que son falsas, ¿no? Y obviamente vamos ahora a definir qué es mito, porque recuerden que siempre les digo, en un ensayo científico argumentativo, si ustedes utilizan alguna definición, aunque cualquiera la pueda entender, pero si usan una definición deben ustedes dejarlo en claro en el ensayo para que todos tengamos el mismo punto de partida. Entonces, como yo mencioné en mi tesis Creencia y Mito, obviamente hay que definir qué es mito. Según plantea López 2000, el mito es en definitiva un camino hacia la instauración de hábitos de ejercicio físico y deportivo que resultan terriblemente nocivos para la salud. Entonces ya nos queda claro que los mitos son creencias peligrosas. Ahora vamos a entrar al cuerpo, que es la parte más extensa del ensayo científico. Según plantea Miñarro 2000, citado en García 2008, los mitos o creencias erróneas se refieren a aquellos conceptos, procedimientos y actitudes que, siendo entendidos como verdaderos por la población, tienen una comprobación empírica de su falsedad. ¿Qué es esto? Si ustedes se fijan, evidentemente es una cita directa y si ustedes se fijan tiene menos de 40 palabras y como tiene menos de 40 palabras, recuerden que por esa razón es que lleva las comillas, ¿no? Que indica que estas ideas no son mías. Estos mitos son muy peligrosos e incluyen muchas creencias en torno a la realización de los ejercicios físicos que pueden afectar la salud del estudiantado. Vean, nuevamente viene una cita directa de menos de 40 palabras. Recuerden que un ensayo tiene que ir ese balance. Deben ir citas directas de menos de 40, citas directas de más de 40 y también parafraseadas. Entonces, según plantea Miñarro 2000, citado en García 2008, esto es una cita de otra cita. Quiere decir que yo realmente estoy leyendo a García 2008 y en García 2008 yo encontré una cita de Miñarro 2000. La prevalencia de creencias erróneas en la población escolarizada de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato es alta. Entonces, nos está quedando claro que el tema de los mitos y las creencias que tenemos en torno a la educación física, son problemas reales, ¿no? Vamos ahora a ir desmenuzando cada uno de los argumentos. El primer mito del cual se puede hablar es el de los dolores musculares que se presentan tras el ejercicio físico. ¿Qué cosa es esto? Aquí al ladito se los dejo en forma de comentario. Este es el argumento 1. Lo primero que yo voy a probar, y es que hay muchos mitos en torno a los dolores musculares que hay detrás de un ejercicio físico. Si bien es cierto que se presentan dolores 24 o 48 horas después de realizado un ejercicio físico, es importante entender que este dolor solamente es temporal y no representa una lesión permanente. Entonces, esos dolores, esa incomodidad que se tiene después de la práctica de educación física es bastante normal, sobre todo si es un estudiante o alguien que tiene una vida un poco sedentaria, por lo cual sus músculos no están tan acostumbrados a ese ejercicio físico. Según señala Dronnik, 1989, citado en García 2008, vean una cita de otra cita, la presencia del dolor se debe a, y ahora viene una cita directa de más de 40 palabras y por eso va en párrafo aparte y si ustedes se fijan con mayor sangría. La cita es esta: la aparición de un estímulo nocivo, edema, producto de la respuesta inflamatoria, liberación de sustancias químicas o lo que es más probable a la combinación de todos estos agentes, ¿no? A esto se debe el dolor. Los receptores de estos estímulos son las terminaciones nerviosas libres que se hallan alrededor de las fibras musculares y obviamente por eso detrás de un ejercicio se produce dolor. Entonces, después de hacer algunos ejercicios de educación física se puede presentar un cierto nivel de dolor, ¿no? Esto es normal. Sigo explicando el argumento 1. El dolor que se presenta después de realizado un ejercicio físico se produce por la elongación del músculo simultáneo a la contracción. Esto ocurre porque en el músculo se producen microtraumas producidos en las fibras estriadas de los músculos. Los profesores de educación física saben que antes de un ejercicio prolongado se deben por eso hacer algunos ejercicios de calentamiento para preparar el músculo y las articulaciones
Y también saben que el ejercicio es algo gradual, por lo que los estudiantes no tienen por qué sufrir lesiones durante la práctica deportiva, siempre y cuando se sigan todas estas indicaciones. En cuanto al dolor que se siente después de realizado el ejercicio, se sabe que esto es algo transitorio y no permanente. Entonces, lo primero es que ese dolor, o sea, que se puede tener el mito de que ese dolor tras la educación física es un dolor perjudicial o que puede causar una lesión, pero no es cierto. O sea, en realidad es normal tener algo de dolor después del ejercicio. El otro mito muy popular en torno a la educación física es que si se realiza ejercicio a altas temperaturas, con prendas impermeables y bajo un calor inclemente, se perderá peso más rápidamente. Este es el argumento 2, el siguiente mito que de verdad está muy difundido en la sociedad. O sea, las personas creen que si están en un gimnasio con calor, hay unos trajes incluso que son como unas cosas plásticas, unas bolsas que mucha gente se pone y no sabe que esto es súper peligroso porque lo que están haciendo es deshidratar el cuerpo. Y lo que ellos quieren es perder grasa, no agua. O sea, si una persona se deshidrata, eso es algo negativo. Entonces voy a explicar este mito, que además no es verdad. O sea, no es cierto que en altas temperaturas y con prendas impermeables uno baje más rápido de peso. Eso es totalmente un mito. Entonces voy a explicar por qué es un mito, porque recuerden que el argumento es lo que sustenta mi tesis. ¿Qué es mi tesis? Que hay un montón de argumentos en torno a la educación física que son muy peligrosos para la salud. Entonces, esto no es verdad. Al respecto, Miñarro, 2002, citado en García, 2008, nuevamente una cita de otra cita. Recuerden, yo estoy leyendo García, pero en García pusieron una cita de Miñarro, entonces así lo indico. Asegura que a la hora de hacer ejercicios, la hidratación juega un rol sumamente importante, ya que sudar para adelgazar provoca deshidratación, que a grandes niveles puede llegar a provocar la muerte si no se toman precauciones adecuadas. Y no es pura exageración, en realidad este tema de la deshidratación es sumamente peligrosa. Hay que evitarla. Cuando hacemos ejercicio físico hay que hidratarse. Entonces vean cómo yo estoy explicando este mito tan difundido en la sociedad. Por otro lado, la deshidratación causa alteraciones importantes en el sistema cardiovascular, metabólico y endocrino, por lo que una buena hidratación es vital antes y después del entrenamiento físico, incluso en muchos casos también durante el entrenamiento físico. Finalmente, en el caso de personas con sobrepeso, este tema de la hidratación es todavía más delicado porque ellos generan mayor calor interno debido a la grasa que tienen en su cuerpo, que actúa como aislante y que no permite la disipación del calor. Entonces, en las personas que son gorditas es todavía más importante que haya hidratación durante el ejercicio. Si se fijan, ¿dónde encontré esto? En Italo y Cox, 1994, citado en García 2008. Nuevamente, leí a García 2008, pero en García encontré estas citas indirectas o parafraseadas que me son útiles. Entonces, vamos siempre explicando el argumento 2. En este sentido, un buen profesor de educación física siempre debe enseñar a sus estudiantes a manejar una botella de agua y mantener un buen proceso de hidratación en todo el momento en que se realiza el ejercicio. ¿Okay? Ahora vamos al argumento 3, ¿no? Todos estos son argumentos que prueban la tesis, que es que hay muchos mitos en la educación secundaria, en la práctica de educación física, que deben erradicarse porque son mitos que hacen daño a la salud. El otro aspecto que es importante desmitificar en torno a la educación física es que el ejercicio es solo importante a un nivel estético, ¿no? Hay gente que piensa eso, que el ejercicio solamente es para verse bien. Y no digo que el ejercicio no tenga un componente de subir la autoestima, de sentirnos bien, porque al hacer ejercicio liberamos endorfina. Pero no solo es algo importante a nivel estético, sino a nivel físico. ¿Dónde encontré esta información? En Saavedra, citado en García 2008. ¿Qué quiere decir? Que este argumento es además una cita parafraseada. Esta idea ha sido rebatida por estudios como los de Calderón en 1993, Caimiro en 1999 y Vera y Coles 2000, citado en García 2008. Esto es importante para siempre darle el crédito al autor. Si ustedes colocan ideas de un autor y no dicen quiénes son estos autores, están robando, están plagiando las ideas de ese autor. Estos autores señalan que el fortalecimiento de los músculos es esencial para prevenir muchas patologías. Indican que unos músculos abdominales fuertes tienen un papel importante para proteger la columna lumbar y que una musculatura abdominal débil aumenta la presencia de dolor lumbar. También Tercedor, 1995, citado en García 2008, asegura
que el trabajo de musculación es primordial como actividad preventiva de los problemas de la espalda. Entonces, si ustedes se están fijando aquí, aquí tenemos una cita directa, ¿okay?, de menos de 40 palabras. ¿Okay? Entonces, es importante siempre, y además necesario, ponerla entre comillas y dentro del ensayo. Vean que no va aparte, sino que va dentro del cuerpo del ensayo. Si tuviera más de 40, que seguramente es la cita que viene, exacto, la que viene es de más de 40, entonces lo vamos a separar en párrafo aparte con mayor sangría. Por ejemplo, por otro lado, Saavedra, 1999, citado en García, 2008, indica lo siguiente. Viene una cita directa de más de 40 palabras, todo esta es la cita, ¿ok? Y si se fijan, como tiene más de 40 palabras, no va entrecomillado. O sea, un error muy común es que la gente le pone comillas aquí. Eso es un error, esto no es necesario porque ya sabemos que tiene más de 40. Entonces, no tenemos que poner estas comillas. Ok, ¿qué dice esta cita? La copié y la pegué del documento original sin modificación, porque recuerden que es directa. La inactividad física produce una disminución de las funciones y en la dinámica de nuestra biología y de esta manera se entorpecen los mecanismos de circulación sanguínea, incluyendo presión y acumulación de grasa. Afecta a los mecanismos de regulación de los niveles de azúcar en sangre y provoca pérdida de densidad mineral y de calcio, dando lugar a una etapa preliminar de osteoporosis llamada osteopenia. Entonces, aquí también estoy explicando que el tema de la práctica del ejercicio no es solamente un tema estético, sino que además es muy importante practicarlo para prevenir un montón de enfermedades. Aquí las menciono. Para evitar el aumento de los niveles de azúcar en sangre, para no tener pérdida de mineral y de calcio, para prevenir la osteoporosis, ¿ok? Por todo esto, el ejercicio es importante. Voy a volver a sentar mi posición, por tanto es obvio que el ejercicio de la educación física en la escuela es esencial para tener niños y niñas más sanos y felices y debe ser un contenido que se imparta de manera transversal en la malla curricular de todos los colegios. Es decir, que toda esta práctica de ejercicio incluso no debería ser solo propio de la educación física, sino que debería ser transversal a varias asignaturas de forma tal que los niños sean menos pasivos, pasen menos tiempo sentados, que es una de las problemáticas que tenemos en los colegios. Viene el argumento 4. Creo que en este ensayo hay 7 u 8 argumentos. Vamos a desarrollar cada uno. Por otro lado, otro mito en torno a la educación física es que todo ejercicio es bueno. Ese es otro mito. Hay gente que cree que todo ejercicio es bueno, no importa cómo lo haga, y eso es muy falso. Hay ejercicios que son contraproducentes, que lesionan las articulaciones, que pueden producir enfermedades. Entonces, el ejercicio es bueno siempre y cuando se haga con medida y con orientación de una persona altamente calificada y entrenada, que en este caso sería el profesor de educación física. Entonces, sin embargo, no es cierto, o sea, no es cierto que todo ejercicio es bueno. Tal como señala Sánchez Bañuelo, 1996, citado en López, 2000, esta idea generalizada de que los beneficios del ejercicio se desprenden meramente de su práctica, sin importar la técnica, sin especificar con precisión cuáles deben ser sus contenidos, el volumen y la intensidad de esta práctica, las características del individuo y sus circunstancias, es un error muy común que puede dañar articulaciones, huesos, ligamentos e incluso agravar algunas lesiones de nacimiento. Es decir, nacemos normalmente con ciertos errores, por así decirlo, y eso es normal. Pero uno tiene, a la hora de hacer ejercicio, el profesor te tiene que ayudar a hacer una radiografía de tus características para saber qué tipo de ejercicio te conviene. Por ejemplo, si tienes escoliosis, lordosis, ¿no?, que son unas deformaciones en la espalda, habrá algunos ejercicios que tal vez no te convienen. Entonces hay que tener cuidado y siempre te deben hacer un plan personalizado. De la misma forma se cree, o mucha gente piensa, porque recuerden que el ensayo científico va en la tercera persona. No se estila mucho usar la primera persona, no es yo pienso, yo creo, sino se cree, se piensa y se considera. De la misma forma, se cree, ¿ven? No digo yo creo, sino se cree que mientras más ejercicios se hagan, mayores y mejores serán los resultados estéticos y de salud. Sin embargo, esto es falso. Someter el cuerpo a un sobreentrenamiento que supere la capacidad de regeneración de los tejidos con levantamiento excesivo de discos con peso, correr en banda, por ejemplo, que es altamente agresivo para la rodilla y que muchas veces no nos lo dicen en los gimnasios, pero correr en banda es súper perjudicial por el golpe.
O también descalcificar los huesos al someterlo a fuertes procesos de deshidratación. Es lo que les decía, cuando una persona hace ejercicio y no se hidrata, recuerden que cuando estamos sudando también perdemos sales minerales, no solamente agua, sino son sales minerales. Eso puede descalcificar los huesos. Entonces, todo esto es importante. Esto se le llama, por cierto, fracturas por estrés, ¿no? Obviamente, para hacer esto, yo consulté documentos que están referenciados, ¿no? Entonces, puede llevar a fracturas por estrés, puede producir rotura de menisco y de ligamentos. Entonces, el otro mito es ese, ¿no? Mientras más ejercicio, mientras más horas ejercitándome, mejor. Y no es así. El ejercicio es gradual y según las características de cada individuo. Entonces, ese es otro mito en torno a la educación física, ¿no? Si entreno 2 horas, mejor. Si entreno 3, mejor. O si levanto más peso, mejor. Y no necesariamente. Ahora viene el argumento 5. Uno de los mitos más peligrosos que hay en salud es el que esgrime que todo deporte es salud o que los hábitos de un deportista profesional de alto rendimiento son totalmente saludables, ¿no? O sea, vemos a un deportista de alto rendimiento y creemos que lo que él está haciendo es lo correcto y lo tendemos a imitar. Pero la realidad es que los programas de entrenamiento no están enfocados en la salud de un atleta, más si es atleta de competición de alto rendimiento, sino en llevarlos a altos niveles en un campeonato. Entonces, para este fin se utilizan por eso métodos de entrenamiento que en muchos casos exceden los niveles de actividad fisiológica, ¿no? Esto hay que entenderlo, definidos como saludables. Por tanto, es importante que la asignatura de educación física sea impartida por un profesional altamente calificado que evite llevar a los estudiantes a situaciones de entrenamiento límite, porque recuerden que estamos hablando de un colegio, estamos hablando de estudiantes. Estos estudiantes no están a nivel de competición, estos estudiantes no están participando de las Olimpiadas, no van a traer oro, plata, bronce. Claro que los niños participan en algunos campeonatos, pero lo que intento decir es que hay que tener cuidado porque lo que se le enseña a los niños es un tipo de entrenamiento que tal vez no sería aplicado a atletas de alto rendimiento, donde sí ya lo que se persigue es ganar una medalla, sino lo que pretende la educación física en las escuelas es tener salud, participar en algunos campeonatos y en el caso de algunos estudiantes tal vez catapultarlo a una carrera deportiva, pero sabemos que eso es en un número ínfimo de estudiantes. Entonces la mayoría lo que quiere es simplemente salud, estar mejor, estar en forma, ágil, con poca grasa. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Porque lo que se persigue no es el entrenamiento al límite. Entonces ese es otro mito también, ¿no? Que los muchachos tienden a imitar, por ejemplo, a los atletas que ven en televisión y ese entrenamiento es completamente extremo y diferente. Otro mito que hay en torno a la educación física es el consumo de proteínas comerciales para aumentar la masa muscular. Y esto realmente es un gran robo porque cuando ustedes ingieren todas estas proteínas en forma de batidos que mezclan con agua, en realidad esto es un robo. ¿Por qué? Porque el cuerpo solamente toma las proteínas que necesita. Entonces eso lo toma de la alimentación ya de por sí, por eso es que comemos carnes, pollos, ¿no? Huevo. Entonces, cuando nosotros ingerimos estas proteínas que venden en pomos, que además son caras porque normalmente un pomo te ronda entre los 50 y los 100 dólares, en realidad esto no es más que una estafa. Según ha encontrado Nieman, 1990, hay varios autores que han investigado eso, por eso lo cito a todos. Garrido, 1991, Merco, Becerro, 1994, todos ellos citados en López, 2000, es decir, yo leí a López y ahí encontré toda esta información de estos autores. Muchas personas que realizan ejercicio físico caen en la moda de creer que el consumo de grandes dosis de proteína en forma de suplemento es imprescindible para aumentar la masa muscular. Pero la realidad es que cuando el cuerpo ingiere más proteínas de las que necesita, las desecha en la orina y en las heces. De hecho, las proteínas extras que superan las recomendaciones diarias, es decir, que debe ser un 15% del total de la ingesta calórica diaria, vean que solo es 15%, no es 50%, 90%, no son necesarias para aumentar la masa muscular, ¿ok? O sea, todo lo que supere el 15% no es necesario. De hecho, tu cuerpo lo va a desechar. Esto, obviamente, si se fijan, es una cita parafraseada, que la estoy diciendo con mis propias palabras, pero parentéticamente estoy indicando de dónde lo tomé. Nieman, 1990, Garrido, 1991, Marco Becerro, 1994. Todos ellos citados en López, 2000. Vamos al argumento 7, o sea, el siguiente mito en torno a la educación física.
La realización de abdominales, este es el otro mito, es también pues, otra creencia errónea en el mundo del deporte. Al respecto, Montfort y Sarti, 1998, citado en López, ¿no? Vean que obviamente yo leía López, pero en López encontré las citas de Montfort y Sarti. Hacen un análisis sobre cómo se ha desarrollado la musculatura abdominal en el campo de la educación física. Ellos aseguran que la utilización del ejercicio de incorporación del tronco hasta tocar con el pecho las rodillas es uno de los mejor valorados. Igual la búsqueda de ejecuciones a mayor velocidad, la movilización del tronco para desarrollar el recto superior del abdomen, o para sacar los cuadritos, y la movilización de las piernas para desarrollar, en teoría, el recto inferior del abdomen, ¿no? Que es la parte más difícil de esos famosos cuadritos, sobre todo los de abajo, que son muy difíciles de lograr. Sin embargo, vean, después que yo menciono las ideas, ahora viene, sin embargo, muchas de estas ideas son simples mitos. Viene una cita directa, que aquí, cita directa, de menos de 40 palabras, ¿no? Entonces, por eso va entrecomillada. La idea se sustenta en una sensación subjetiva de tensión en la zona inferior del abdomen al realizar el ejercicio de movilización de piernas. Esta cita directa la encontré en López en la página 5. Vean ustedes que como es una cita directa de menos de 40 palabras, bueno, y si fuera de más de 40 también llevaría la página. Vean que es una de las grandes diferencias con las indirectas o parafraseadas que no llevan paginación. De esta manera se confunde la tensión generada por el músculo psoas ilíaco con la tensión de los abdominales inferiores y se piensa erróneamente que al estar haciendo este ejercicio estamos construyendo los cuadritos de abajo, pero en realidad esto es falso. López, Miñarro y Medina, 1990, señalan que este mito ha sido muy difundido en los medios de comunicación debido a la aparición de aparatos y métodos que abogan por tal distinción inferior-superior, así como por muchos libros donde se organizan ejercicios de abdominales siguiendo esta creencia errónea, la creencia de que se trabajan por separado los cuadritos de arriba y los cuadritos de abajo. En la actualidad, esta dicotomía está superada, ya que se sabe con certeza que la zona superior se contrae de forma más potente que la zona inferior. Esto lo encontré en Guimaraes y Coles, 1991, López-Cavell y López-Cavell, 1995. O sea, es un autor que tiene varios estudios, Sarti y Coles, 1996, citado en López. Entonces, esto es importante explicar que hay otra creencia errónea, que se trabajan por aparte, y fíjense que no es por aparte. En realidad, cuando ustedes están haciendo ejercicios de abdominales, están trabajando tanto los superiores como los inferiores. Entonces, no hay como una diferenciación tan marcada y por tanto no va a haber un resultado diferente. El otro mito que gira en torno a la educación física es la posibilidad de lograr una pérdida focalizada o localizada de tejido graso. Este es el argumento 8 y es otro mito en torno a la educación física. Que si yo focalizo el ejercicio en determinadas áreas, por ejemplo, para hacer ejercicios de glúteo o para hacer ejercicio de pierna, que en realidad yo voy a poder focalizar la pérdida de tejido graso en esa zona. En realidad, pues se ve muy lindo, pero eso no es verdad, sino que para perder ese tejido graso, inevitablemente hay que hacer ejercicio cardiovascular. Pero vamos a ver lo que dicen los autores sobre esto. Según plantea López, vean que siempre estoy mencionando autores para darle el crédito, porque si no es plagio. Entonces, según plantea López, muchas personas, incluyendo estudiantes de primaria y de secundaria, se lanzan a realizar gran número de ejercicios para la cintura, que estos ejercicios, el abdomen, los glúteos, con la intención de reducir la grasa o adelgazar estas partes del cuerpo. Esta conducta se basa en la creencia equivocada de que la realización de ejercicio específico dirigido a una zona corporal específica produce adelgazamiento o reducción focalizada del tejido adiposo. Eso está en la página 6, obviamente, del documento recuperado de López. O sea que si ustedes se van a López en mi lista de referencia, en la página 16 van a encontrar esta información. Sin embargo, los profesores de educación física saben perfectamente que esto no es más que un mito. Al respecto, Tinaja y Tinajas, 1992, Holly y Frank, 1995, citado en López, aseguran lo siguiente. Ahora viene una cita directa de más de 40 palabras, por tanto en párrafo aparte, y vean ustedes que aquí va bien indicada su página. Y también de dónde lo tomé. Dice la cita, es absolutamente imposible conseguir una pérdida localizada de grasa, ya que el lugar desde el cual provienen los ácidos grasos como combustible durante el ejercicio
depende de factores genéticos, morfológicos, hormonales, etc. Así se pierde grasa ahí donde está más grasa acumulada y no existe en sí ningún ejercicio que sea capaz de desaparecer la grasa en una zona concreta. O sea que esto también es un mito. Sé que mucha gente cree que es verdad, ¿ok? Que esto depende, que pueden focalizar la pérdida de grasa en algunas secciones, pero no es así. O sea, lo que se puede hacer es potenciar la musculatura, pero eliminar la grasa de ciertas zonas es prácticamente imposible. Esto solo se logra con dieta. Entonces, el ejercicio no lo puede todo. Ese es otro mito, ¿no? Que el ejercicio lo puede todo. No, hay que combinar el ejercicio con una buena dieta y alimentación. Si ustedes están muchas horas en un gimnasio, pero no se cuidan la alimentación, todo lo que ustedes queman lo vuelven a ingerir, entonces no hacen nada. Por tanto, es importante, ya vamos finalizando el ensayo, que los profesores de educación física sean honestos con sus estudiantes y les aclaren que solo una dieta balanceada combinada con ejercicios cardiovasculares puede lograr una verdadera disminución de la grasa corporal. Entonces vean ustedes que ya he desarrollado todos los argumentos que sustentan mi tesis. Recuerden ustedes que la tesis, que voy a subir aquí para que la recordemos bien, la tesis era que en torno a la educación física, aquí está, existen muchas creencias y mitos que deben erradicarse, porque es importante distinguir la realidad de la fantasía. Tenemos el argumento 1, el primer mito es que cuando se habla de dolores musculares que se presentan tras el ejercicio físico, hay gente que cree que esto representa una lesión y no, es algo normal en el proceso de ejercicio. El otro argumento es que otro mito en torno a la educación física, aquí lo tienen en azulito, es que si se realiza ejercicio a altas temperaturas, pues se pierde más grasa. Eso también es un mito. El otro es que el ejercicio solamente tiene un valor estético. Ya sabemos que no solo es estético, sino que también se traduce en beneficios para nuestra salud. Esto es una realidad. El otro mito es que todo ejercicio es bueno, pues no necesariamente. Si el ejercicio se hace sin supervisión, incluso puede ser contraproducente. El otro mito, que es que todo deporte es salud y que por tanto los deportistas profesionales son muy saludables. No necesariamente. Hay deportistas profesionales que incluso ustedes saben que ingieren sustancias prohibidas que además dañan los riñones, el hígado y que a largo plazo les traen consecuencias en su salud y solo lo hacen para niveles de competición. Si no, recordemos a este atleta importante en el Tour de Francia, creo que fue, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero que él consumía sustancias prohibidas y por eso él había ganado tantas competencias, ¿no? Y eso es injusto porque eso es darte una ayuda que no es legal, ¿no? Entonces, otro argumento es que el consumo de proteínas comerciales te aumenta la masa muscular. No es cierto esto. El otro mito es que la realización de abdominales, inferiores y superiores es diferente y en realidad cuando hacen abdominales están trabajando ambas al mismo tiempo. Otro mito es la posibilidad de lograr una pérdida localizada de tejido graso, lo cual es falso en realidad. Por mucho que ustedes vean ejercicios muy focalizados, para perder grasa hay que hacer dieta y controlar las calorías ingeridas. Y también esos son todos los argumentos que obviamente sustentan la tesis, que son todos estos mitos, todas estas creencias que son totalmente erróneas. Y ahora sí vamos a dar una conclusión de todo el tema, que debe de rematar el tema, que debe reafirmar la tesis, pero que no debe dar mucha información. De hecho, no debería dar ninguna información adicional. O sea, solamente es lo más importante hacer una repetición. Es muy útil el conector en conclusión. En conclusión, en el área de la educación física existen una serie de mitos y de creencias que son peligrosas, ya que en muchos casos puede conducir a una práctica deportiva muy perjudicial para los estudiantes. Esta alta prevalencia de mito viene soportada en muchas ocasiones por una insuficiente preparación de los profesionales docentes, de los técnicos deportivos, que estimulan la permanencia de estos mitos. Es siempre necesario enseñarle al alumnado los procedimientos correctos a través de la integración en el programa de estudios y en el plan anual de un proceso de tratamiento de estos mitos o creencias erróneas, basado en contenidos procedimentales que integren los aspectos conceptuales y actitudinales necesarios para su consolidación. O sea, el conjunto de procedimientos que nos van a llevar a tener una mejor salud, a una pérdida de peso si estamos un poquito gorditos, y también los actitudinales, que son actitudes que tiene el estudiante para construir su propio aprendizaje. También es necesario favorecer la conciencia crítica en el alumnado mediante experiencias reflexivas,
teórica y prácticas de forma tal que se pueda dar un abordaje científico a todos estos temas. Es importante que el profesor de educación física sea una fuente de cientificidad en todo momento y que esté adecuadamente entrenado para que sus estudiantes saquen el máximo provecho de las clases de educación física. Entonces, ya nos queda claro que en conclusión hay una serie de mitos que hay que erradicar en torno a la educación física, que para ello es necesario tener profesores altamente entrenados, personas que manejen muy bien el tema, que les haga un plan de entrenamiento a los estudiantes, que eso debe depender obviamente de las características de cada uno. Que es importante que todo esto sea parte de la malla curricular de la asignatura y además con un corte transversal con las demás, de forma tal que sea un esfuerzo articulado de toda la escuela. Y ahora viene mi lista de referencias. Recuerden que la lista de referencias son las fuentes que yo consulté. Recuerden también que por cada fuente hay que indicar apellidos del autor, por ejemplo, García R., el año de la publicación, 2008, el nombre del documento, mitos y creencias erróneas relacionadas con la actividad física. Esto de obtenido de, hay algunos profesores que a veces piden alguna información extra en normativa APA séptima edición, pero en realidad no es necesario poner obtenido de. ¿Ok? Esto fue un ensayo de ejemplo que yo hice para uno de mis estudiantes de tutoría y él tenía la particularidad de que tenía que poner obtenido. En realidad no es necesario, eso ya no se pone. Tampoco se pone el nombre de la revista, no es necesario, solamente el URL. Pero bueno, aquí viene nuevamente. Si el profesor te pide que lo pongas, pues lo tendrás que poner. Entonces aquí está su URL. Luego en la segunda fuente, el apellido del autor, inicial del nombre, el año de la publicación, el nombre del documento, prevalencia de mitos o creencias erróneas acerca de conceptos relacionados con la medicina de la educación física, análisis conceptual, ¿ok? Con el URL basta. Pero bueno, si el profesor te pide obtenido de y el nombre de la revista, pues nada, ustedes lo tendrán que añadir, aunque quiero que sepan que APA séptima edición no lo requiere, pero si el profesor le dice que tiene que ir, pues ustedes lo tendrán que hacer. O por ejemplo, la siguiente fuente, López, PA, apellido inicial del nombre, mitos y creencias erróneas relacionados con la actividad física. Vean ustedes que todo el documento está en mayúscula. No es un error mío, es que el documento original está en mayúscula, entonces lo tienen que respetar. Y aquí viene el URL. No hay necesidad de poner la revista ni obtenido de, tampoco se pone ya recuperado tal fecha. Antes sí, en APA sexta edición se ponía recuperado de la fecha en que se leyó el documento. Esto obviamente no tenía ningún sentido y siempre lo decía en mis clases y bueno, no digo que APA lo modificó por mí obviamente, pero sí digo que APA se dio cuenta que no tenía ningún sentido poner el día, la fecha, si era el 2 de abril del 2022 en que había recuperado el documento, porque obviamente no tiene ningún sentido que un investigador sepa eso. O sea, la lista de referencias sí tiene un sentido, es para que cualquiera que recupere nuestro ensayo se pueda ir a nuestra lista de referencias y sacar información de esos documentos. Pero que, por ejemplo, aquí yo le ponga recuperado, ¿ok? Recuperado, por ejemplo, el 2 de noviembre del 2022, pues no tenía ningún sentido. Por tanto, creo que esa es la razón por la cual ya se quitó. Y me parece genial que lo hayan quitado, porque lo que hacía realmente, y lo digo yo, también era que muchas veces uno no se acordaba de la fecha y al final la terminaba inventando. ¿Y qué sentido tenía eso? Ninguna, ¿no? Era un requerimiento que yo siempre lo vi sin ningún sentido, ¿no? Entonces ahí está mi lista de referencias. Entonces vamos a recapitular todo. Miren, a la hora de elaborar un ensayo, muchachos, un ensayo científico argumentativo, es muy importante que ustedes tengan claro que un ensayo científico tiene que llevar citas directas e indirectas. No solamente pueden dar opiniones personales, sí va a ir, pero también tienen que recuperar varios documentos, ¿ok? Tienen que sacar citas directas y citas indirectas. Más si es científico, porque en un ensayo científico ustedes obviamente tienen que defender una tesis científica a través de una buena fase de contraargumentación. Entonces esto es importante que ustedes lo tengan muy presente. En el ensayo científico hay que recuperar, o sea, en otras palabras, obligatoriamente varios documentos de 5 a 10 donde ustedes puedan leer información vinculada con el tema y se den cuenta lo que dicen otros autores del tema. Además, es importante que sea un tema recuperable, investigable. Por ejemplo, si ustedes tienen un tema súper elegante, súper bonito, pero no encuentran información de ese tema no te sirve porque no vas a poder recuperar citas directas e indirectas. Y eso es parte de la elaboración de un ensayo científico. Por eso hay que tener mucho cuidado en la primera fase de elección del tema. Siempre le digo a mis estudiantes, no solo es que te guste el tema, también es que haya información sobre el tema, porque si no,
te puedes estar metiendo en un rollo complicado, vas a elegir un tema, vas a hacer tesis, vas a escribir argumentos y luego te vas a dar cuenta que no hay prácticamente nada de ese tema. Yo creo que lo peor que puede pasar es precisamente eso. O sea, si es un tema que hay mucha información, perfecto, ¿ok? Hay mucho que puedes recuperar, pero si es un tema virgen, es un tema que casi nadie ha explorado, prácticamente no hay nadie que lo haya escrito nada de él, va a ser difícil trabajarlo. No quiero decir que es imposible, pero vas a tener muy pocas fuentes. Por ejemplo, digamos que es un tema extraño, no sé, el otro día hicieron un ensayo mis estudiantes, pero sí había información en la neurodivergencia, yo no la conocía, pero es un tema fresco, diferente, pero hay que tener cuidado de que haya realmente documentos recuperados, si no, ¿de dónde vas a sacar las citas directas y las indirectas? Una pregunta que también me hacen, profe, ¿cuántas citas debo de tener? Mínimo 5, máximo 10, porque el ensayo no solamente son citas, también tienen que ir opiniones personales. Lo ideal es sean unas 5 o unas 10 también. Otra pregunta, ¿puedo hacer todo el ensayo solo con citas parafraseadas? No, porque entonces quiere decir que solo dominas la cita parafraseada y la indirecta. Y la idea de un ensayo de calidad, ¿ok?, es que domine ambas citaciones, la directa. Y aquí viene también otra recomendación. ¿Solo voy a usar citas de menos de 40? No, debes usar de menos de 40, pero también de más de 40, para reflejar que tienes un buen dominio del tema. Recuerda también, y esto es una recomendación súper importante, que cuando estés recuperando información y descargando elementos de internet, es importante que abras una hoja de Word y que pegues la cita directa, ya sea de menos de 40, de más de 40, o la parafraseada que estás haciendo, pues inmediatamente que copies el URL. Porque te puede pasar, ¿ok?, que eso le pasa mucho a la gente que está empezando, que recupera un montón de citas y luego no se acuerda de dónde la sacó y tiene que volver a ir a leer estos documentos. Y eso es pérdida de tiempo, muchas veces no encuentran de dónde está la cita y en ese caso van a tener que buscar incluso otra cita. Porque eso sí, si sacaron una cita y ya no se acuerdan de quién es, ¿cómo van a indicar los autores, la página? Entonces es un tema delicado, debe irse leyendo y extrayendo la cita. Hay personas que hacen esto, por ejemplo, descargan 5 documentos, primero lo leen, luego sacan la cita. También lo desaconsejo, les voy a decir, porque normalmente para elaborar un ensayo no es que tenemos tantos días, pues puede ser que tengamos una semana, 2 semanas, pero si ustedes descargan los documentos, imagínense que descarguen 10 documentos y que cada documento tenga 100 páginas. O sea, ¿en cuánto tiempo te vas a leer todo eso? Lo ideal es ya ir leyendo e ir sacando citas que te sirvan. Ir leyendo y sacando citas que te sirvan. O, por ejemplo, a veces descargaste un documento y no te sirve nada. Bueno, ni modo, no me sirve. ¿No? Otra cosa importante, si ese documento no tiene autor, no lo ocupen, muchachos. Si no tiene página, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque imagínense algo que no tiene ni autor, eso lo pudo haber escrito un niño, una persona que no es experto en la materia. Entonces, le van a quitar credibilidad a su ensayo solamente por citar un documento que les pareció muy bueno, pero que no sabemos si es real. Igual en el tema de la estadística, hay que tener cuidado de lo que ustedes están mencionando o referenciando. Recuerden también el tema de una cita de otra cita. En estos casos, sí voy a decir lo que dice APA. Lo ideal es ir al documento original. Es decir, cuando yo en González, por ejemplo, encuentro a Rodríguez, yo puedo decir Rodríguez citado en González. Lo ideal es que ustedes se vayan a la lista de referencia de ese documento y se vayan a la fuente primaria. Sin embargo, no es un error citarlo como fuente secundaria, no es un error. Claramente que aquí va un cierto riesgo porque no sabemos si el escritor que estamos leyendo referenció adecuadamente al primer autor. Por ejemplo, si es Rodríguez y se equivocó de año y realmente era 1998, le puso 1999. Entonces, lo que nosotros evitamos al irnos directamente a la fuente primaria es cerciorarnos de esas cosas, el año de publicación, cerciorarnos que no haya cambiado ninguna palabra, ¿ok? Eso, pues. Pero no es completamente indispensable, ¿ok? Es lo recomendable, pero no es indispensable. Otra recomendación que le hago es dejar reposar el ensayo, es decir, una vez que está listo, por favor, no lo dejen para el día antes. Es bueno dejar reposar el ensayo por lo menos un día. Digamos, lo entregan un lunes, ya el viernes ya uno lo va terminando, porque no es que lo empiezo el viernes, no. El ensayo se debe empezar con mucho tiempo de antelación. Mientras más tiempo de planeación, mejor el ensayo. Entonces, lo ideal es por lo menos tener una semana para hacer el ensayo, recuperar la cita. Digamos que sean 7 días. Entonces, recuperar cita lunes, martes, miércoles. Jueves, viernes, redactar.
Sábado dejar reposar, domingo dar una última revisión de ortografía, de gramática, de cualquier problemita con la lista de referencia, con la paginación, ¿ok? Ir a entregar, no dejar el ensayo para el 11:59. Si lo entregas a las 12, no estar editándolo a las 11, porque uno está ya cansado, porque uno lo que quiere es terminar y no va a ver los errores que hay, porque está sometido a mucho estrés. Entonces, es mejor hacerlo con tiempo, hacerlo realmente tranquilamente y no estar corriendo. También les recuerdo, una vez más, que si a ustedes se les está dificultando mucho elaborar un ensayo científico argumentativo, les ofrezco mis servicios, ustedes me contactan y nos ponemos de acuerdo con el precio. El promedio, la elaboración de un ensayo y ayudarlo normalmente está en $49.99. Esto hace que yo los ayude en el proceso de recuperación, de revisión de citas y todo lo demás. Así que pues también pongo a la orden mi servicio por si ustedes necesitan ayuda. Ahora, ¿es tan sumamente difícil hacer un ensayo científico? No es tan sumamente difícil, pero sí hay aspectos que es importante dominar. Y mi última recomendación, no esperen que en el primer ensayo todo salga perfecto. Normalmente el ensayo es algo de práctica y error. El primer ensayo va a quedar bastante bien, o más o menos. El segundo ensayo va a quedar mejor, el tercero mejor, el cuarto mejor, el quinto mejor. Entonces, a medida que hagan más ensayos, ustedes van a convertirse en verdaderos profesionales. Así que los invito a hacer sus ensayos y no tenerle miedo a esta forma de investigación académica. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho. Les pido que se suscriban a este canal, me regalen un like y compartan el link de este video en sus redes sociales, porque cada día somos más. Bye bye.